por la invitación. Los de Ludueña les envían sus cariños. Ellos saben que estamos aquí y que han estado orando por todo este tiempo que pasamos juntos. Uno no siempre tiene el privilegio de ir a una iglesia donde están los tíos y los abuelos de mis nietos. Así que es doble privilegio estar acá en la iglesia en Villa Constitución, donde tenemos tantos hermanos queridos que hace años que nos conocemos y que compartimos esta esperanza, como decíamos en la canción, esperanza que el mundo no tiene. ¿eh? Lo que el mundo tiene es un anhelo de que las cosas vayan mejor, uno puede decir, bueno, tenemos esperanza que mañana llueva. La esperanza cristiana es una absoluta certeza. Lo que Dios dice en su libro se cumple. Lo que el Señor ha prometido se lleva a cabo. Esa es la ventaja de un Dios que ni miente ni puede mentir. Es absolutamente confiable, absolutamente veraz. El tiempo nos corre, como siempre, ¿eh? Así que vamos a tratar de aprovecharlo bien. Este tema que voy a tratar no es un tema que yo he tratado antes del día de hoy. Por supuesto, el personaje sí, pero me interesaron unas cuantas cosas que quiero compartir con ustedes. Estamos hablando de Melquisedec, un personaje que solamente está en 3 libros de la Biblia. Ahí tenemos los libros repartidos de toda la Biblia, como alguien dijo, es una biblioteca que tiene todo lo necesario para el ser humano, para todas las cosas de la vida. Pero lo más importante es que nos permite saber cuál es el camino al cielo. Cuál es la forma en que un pecador como yo puede un día entrar en la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. No es que sea 3 veces santo, como a veces decimos, sino que es el plural máximo que usamos sobre él. El santísimo nuestro. Y yo voy a estar un día en la presencia de Dios, porque Dios es bueno. Porque Cristo se vino al mundo para salvar a los pecadores. Y este personaje se encuentra solamente en el libro de Génesis, en el libro de Salmos y en un libro de Nuevo Testamento que se llama la Carta a los Hebreos. Una vez sola está mencionado en Génesis. Pueden ir buscando si quieren el capítulo 14. Una vez sola está mencionada en Salmos, en el Salmo 110. Y el resto de las 9 veces está mencionado exclusivamente en la Carta a los Hebreos. Dios es con propósito. Dios es un Dios que tiene planes, que ha pensado en vos, que ha pensado en mí, que desea llevar, una expresión muy tierna, muchos hijos a la gloria, que desea que la familia de Dios sea grande, que podamos entrar en esta familia de la fe a través del Señor Jesucristo, porque Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida. Tenemos que saber que Abraham, de quien vamos a hablar ahora enseguida en Génesis capítulo 14, vivió aproximadamente, si no era más, si no era menos, unos 2000 años antes del Señor Jesús. 2000 años antes del Señor Jesús. No había templo, no estaba dada la ley, no estaba el pueblo de Israel. De hecho, él es el progenitor de todo el pueblo de Israel. David, uno de sus hijos, famoso David, ¿no es cierto? El rey David, vivió aproximadamente 1000 años antes del Señor Jesús. O sea que entre Abraham y David pasan 1000 años, suceden un montón de cosas interesantes, se forma el pueblo, se da la ley, surge una tribu, que es la tribu de Leví, que es la tribu sacerdotal. Hay un libro entero, el libro de los Levíticos, mejor dicho, que está aquí, en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, que trata de todo el ceremonial y todo, la forma en que el pueblo podía acercarse a Dios. Sacrificios, ofrendas, ceremonias, un montón de fiestas especiales. Todo eso sucede mucho después de Abraham. Y surge esta tribu, que es la tribu de Leví, de la cual aparece el sumo sacerdote. El primero fue Aarón. Tengan en cuenta todo esto porque tiene que ver con la historia. Esto que vamos a ver ahora
es la historia de Abraham, el padre de los creyentes, el padre de aquellos que siguen esas pisadas que siguió Abraham, confiando en el Señor, viendo lo que no se podía ver, aceptando lo que era imposible para los hombres, pero no era imposible para Dios. Y Abraham vivió un tipo de guerra, de conflictos, y tenía un sobrino muy querido llamado Lot, hijo de su hermano. Pero Lot era creyente también, no era tan fiel como Abraham. Y justamente se fue desviando del camino y terminó viviendo nada menos que en la ciudad de Sodoma, ¿eh? Una ciudad que ya en aquel tiempo era una ciudad bastante problemática. Una ciudad que años después iba a caer el juicio de Dios sobre ella y todas las ciudades. Pero todavía Dios tenía su misericordia. Y lo vivió allí y obviamente cosechó el resultado de sus malas decisiones. Porque vino una guerra, vino un rey que no lo va a ver, vamos a ver ahora, y atacó ahí, se los llevó a todos prisioneros, llevó toda la riqueza de Sodoma, toda la gente, y se iba para allá. Abraham, cuando se entera que su sobrino directo está prisionero, no dice, como a veces decimos nosotros, bueno, tiene lo que se merecía. Él se lo buscó, allá él. Sino que armó una compañía y fue en persecución del enemigo y derrotó, por la gracia de Dios, a estos hombres perversos. Y liberó a Lot y a toda la gente que estaba prisionera y volvía a Abraham con un botín, ¿eh? O sea, un montón de riqueza en animales, en toda el oro, la plata que se habían robado de esas ciudades, regresaba porque no le pertenecía por derecho propio, por derecho de cobro. Y acá vamos al relato bíblico. Génesis 14:17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Anel, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Dos reyes, cada uno con su ofrecimiento, y Abraham dice: no quiero nada del rey de Sodoma, quiero solamente lo que Dios me da. Salmo 110 es el otro pasaje donde está este Melquisedec. Recuerde que pasaron 1000 años. Recuerde que hay una tribu sacerdotal. Recuerde que hay un sistema levítico mediante el cual solamente un grupo privilegiado puede ofrecer las ofrendas, puede acercarse hasta el lugar santísimo, puede ser de intermediario entre el hombre y Dios. Y aparece allí en el Salmo 110, que es un salmo de David. ¿Cómo sabemos que es un salmo de David? Porque lo dice el Señor mismo. Pueden leerlo en Mateo capítulo 22, 42, 45, cuando Él dice: ¿cómo dicen la gente que el Cristo es hijo de David? Porque David le llama Señor, que es lo que dice el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos sabían que el Cristo iba a ser hijo de David. Pero ¿cómo dice el Señor Jesucristo? Porque Él quiere que pensemos, que seamos inteligentes. ¿Cómo es hijo de David y David le llama Señor?
siendo que siempre el Padre es mayor que el Hijo, eso es una cosa que no puede cambiar. Maravilla de las maravillas. Jesús era hijo humano de David, venía de la familia de David, pero era el Señor de David, el Señor eterno, el que había salvado a David, el que le había perdonado su pecado, y el que un día en el curso de la historia iba a nacer a través de la bienaventurada Virgen María, siempre en esa descendencia de David. Y en este capítulo 110 de Salmo, fíjense ustedes, el versículo 4, parece como un descolgado. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec que habíamos visto allá 1000 años antes, aparece aquí como un sacerdote. Un nuevo orden va a ser establecido. Fíjense que en ese momento ya existía otro sistema sacerdotal, que era el de Aarón y el de los levitas, el que se usó durante todo el Antiguo Testamento, el que estaba vigente cuando el Señor Jesús nace en el mundo. El Señor está diciendo que el Mesías va a formar un nuevo orden. Va a ser sacerdote según el orden de Melquisedec. Un hombre que, fíjense ustedes, lo hemos leído aquí en 14, era sacerdote del Dios Altísimo. Y se menciona varias veces con presión, no tan usual, de nombrar a Dios. El Dios Altísimo, el Dios Altísimo, Dios. No hay otro por encima de él, no hay otro que se pueda poner a la par. Jesucristo es único, incomparable. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no es. Ahora no todos lo reconocen. ¿Qué lugar ocupa el Altísimo en tu vida? ¿Qué lugar le das al Señor, que es tomado en la palabra de Dios como el ser supremo, amo, dueño, Señor de todas las cosas, Señor de tu vida, que te da todo lo bueno que tenés, que te ofrece la vida eterna como un regalo, porque no se puede conseguir de otra manera? Vamos ahora al lugar donde más se menciona Melquisedec, que es en Hebreos. No podemos leer todo, pero vamos a leer Hebreos capítulo 7, y vamos a leer todo el capítulo, y no se pierdan, por favor, los detalles. Realmente queremos que la Biblia se lea, que la Biblia hable, que cada uno que venga acá sepa que no estamos transmitiendo lo que nos parece, o lo que me enseñó mi mamá, o algún líder de alguna iglesia, sino lo que dice la palabra de Dios. Y me encanta que ustedes tengan la Biblia abierta, que ustedes puedan leer lo mismo que leo yo. Y dice así en el capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Acá a veces se confunde mucho, porque el personaje de Melquisedec aparece allí como un rayo y desaparece como un rayo. No se dice de dónde vino ni a dónde fue. No se habla de sus padres ni de sus hijos. Pero fíjense ustedes lo que dice este texto, que es muy importante. El versículo 3 dice, hecho semejante al Hijo de Dios. Se toma esta figura de Melquisedec para compararlo a la persona gloriosa del Señor Jesús, que no tiene un Padre terrenal, que su historia se prolonga por la eternidad, porque existió siempre, y que un día tomó forma humana, como dijimos antes, siendo hijo de David, para poder ocupar el lugar que nosotros merecíamos, y que él ocupó a favor nuestro. Ciertamente, dice el versículo 5, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo diezmo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también han recibido el lomo de Abraham.
Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, no es levita, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Allí está Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Allí está Abraham, el hombre de Dios, el hombre que tiene la promesa de que a través de él va a venir el Salvador. Y Abraham se da cuenta que Melquisedec es superior. Abraham se da cuenta que este hombre es sacerdote del Dios Altísimo y voluntariamente recibe la bendición de él y le da los diezmos, reconociendo a la persona de Melquisedec que en su momento tiene ustedes. Y dice la palabra de Dios, sin lugar a dudas, el menor es bendecido por el mayor. Abraham reconoce que Melquisedec es mayor. Y saben una cosa, todos los sacerdotes que iban a nacer a través de Abraham estaban todavía dentro de Abraham. Y esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía Abraham repercutía sobre toda su descendencia. ¿Me van siguiendo? Lo dice la palabra de Dios. Leví, Aarón y todos los demás estaban en los lomos de Abraham. Así que dice, fíjense, que todos los sacerdotes pagaron los diezmos en Abraham. ¿Por qué tiene importancia esto como es? Porque nos permite entender también cómo yo estaba en Adán, como vos estabas en Adán. Y cuando pecó Adán, todos pecamos en Adán. Y nacemos de una familia con problemas, de una familia fallada. Por eso dice la Biblia que todos somos pecadores y estamos condenados y no merecemos la gloria porque somos pecadores por nacimiento y somos pecadores por naturaleza. Estábamos en la, si yo hubiera estado en el lugar de Adán, hubiera hecho lo mismo que Adán, sin ninguna duda. Y recibí esa herencia de Adán y lamentablemente se la transmití a mis hijas y a mis nietos. Por eso cada uno tiene que volverse a Dios. Leví estaba en los lomos de Abraham. Yo estaba en los lomos, en la genética de mi padre Adán y recibí la herencia de él. Por eso, fíjense qué hermoso que esto de la palabra de Dios. Aparece el Señor Jesús y forma una nueva familia. Los que conocen la Biblia, que viene a 1 Corintios 15, van a ver que Jesús, el Señor, es el postrer Adán. Adán es la cabeza de la familia humana. Todos somos hermanos de sangre, hijos de Adán, pero Jesús es la cabeza de una familia divina. Y todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque así como en Adán todos morimos, en Cristo Jesús todos podemos ser justificados. Fíjense ustedes que el versículo 11, por favor, clave el versículo 11 en este capítulo, clave, obliga a pensar. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiar el sacerdocio, cambia también la ley. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, quedé impactado por el himno que pidió mi hermano Federico. Le preguntaba, incluso le preguntaba a Elena, pero si vino que cantaba conmigo, no se canta comúnmente ese himno. Tenemos demasiado, 517. Yo no lo conozco a todos. Pero ese justamente está hablando del tema de hoy, hermanos. Está hablando ni sangre, ni hay ni altar, se sola ofrenda ya, no hay que matar más corderos. Todo eso que se hizo bajo el régimen levítico, bajo el sacerdocio de Aarón, no alcanzaba, no servía para salvarse, no servía para que la persona pudiera tener la vida eterna.
era algo temporal, era algo que Dios había puesto hasta que llegara el Cordero de Dios. Fíjense en él. Versículo 13. Y de aquel de quien se dice esto, del Señor Jesús, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, orden de Melquisedec, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Acuérdense que los otros venían de padre, hijo y nieto. Tu mamá había sido sacerdote, vos habías sido sacerdote, y tu hijo va a ser sacerdote. Los otros, excluidos. Pero fíjense, en final del versículo 16, según el poder de una vida indestructible. No se pierde en el versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. No estoy hablando cosas inventadas. Y si la ley no perfeccionó nada, la ley tiene debilidad e ineficacia. Ya vamos a ver que la ley es perfecta, es la ley de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Jamás la ley pudo salvar a una sola persona. La ley solamente nos muestra lo santo que es Dios, lo perfecto que es Dios, lo justo que es Dios, lo pecador que soy. Tenemos el ejemplo famoso del joven rico, buscador de la salvación, que quería salvarse cumpliendo la ley. Y yo decía, bueno, cumplí la ley y sos salvo. Pero no se puede cumplir la ley. La ley solamente nos condena. La ley solamente muestra la necesidad de un Salvador. Dios nos proveyó este nuevo sumo sacerdote, este orden nuevo, que fíjense en los detalles, como el autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, cree en la literalidad histórica de lo que pasó 2000 años antes. No importa que vino un sacerdote que se llama Melquisedec, que Abraham le da los tiempos, todo tiene que ver con el plan perfecto de Dios. La fecha es importante, porque esa promesa del Salmo 110 aparece 1000 años después de Abraham, cuando ya estaban los otros sacerdotes, que se iban muriendo vez tras vez. Eso es lo que dice a continuación. Vamos a leer la palabra. Fíjense, vamos a leer el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho creador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo Jesús, permanece para siempre y tiene un sacerdocio inmutable. Ya no es algo pasajero, ya no son seres humanos, no es una casta especial. Hay un solo sacerdote que hizo la ofrenda perfecta en la cruz del Calvario, que no derramó sangre de animales, que ya lo vamos a ver también ahora si tenemos tiempo, sino que con su propia sangre hizo perfectos para siempre a los santificados. Permanece para siempre y es sacerdocio inmutable. Versículo 25, imperdible, imperdible. Fíjense, esto es mejor que cualquier parte del mensaje. Por lo cual puede salvar también perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Yo lo hice, vos también podés hacerlo, viviendo siempre para interceder por ellos. Ellos se morían, tenían que ofrecer, como vamos a ver, sacrificio por sí mismos para poder acercarse un poquito a Dios. No es lo que pasa con el Señor Jesús. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aquí nomás,
Hebreos capítulo 10, versículo 4. Texto para subrayar. Hebreos 10, 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, atención, hablando de todo eso que era la dispensación anterior, la de la ley, la de los ritos, la de la ceremonia, no pueden quitar los pecados. ¿Está claro? ¿Qué es lo que quita el pecado? ¿Qué pasaba con el judío piadoso? ¿Se salvaba por el sacrificio? No, que no puede quitar el pecado. Se salvaba por la fe, igual como me salvé yo, como salvaron los que van a ir al cielo y están acá, creyendo que lo que Dios decía era la verdad y hacer ese sacrificio que era temporal. Dice la Biblia que era la sombra de la figura perfecta que es lo que hizo Cristo en la cruz. Y la persona que creía en Dios y ponía su fe en el Salvador, fíjense ustedes, que iba a venir. Nacieron, vivieron y murieron sin verlo. Y fueron salvos. De la misma manera que soy salvo yo, que estoy como vos, de este lado de la cruz. Gran privilegio, gran privilegio. No puede quitar el pecado. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué lindo es saber que el Señor entró, como dice el himno ese 266 que cantamos, cena, que el Señor pudo entrar del velo adentro, donde entraba solamente un sacerdote humano. Él entró para siempre, llevando el sacrificio perfecto, su sangre derramada por cada uno de nosotros. Gracias a Dios que estamos de este lado de la cruz. Gracias a Dios que aquello fue abolido. Por si a alguno le queda alguna duda, Romanos capítulo 7, versículo 12. Léanlo. Es más, si alguno lo tiene y me lo lee, me hace un favor, así no lo tengo que buscar yo, que yo lo sé. Romanos capítulo 7, versículo 12, habla de la ley, habla de los mandamientos. ¿Y saben lo que dice? Lo que va a leer alguno con voz bien fuerte para que yo lo diga desde acá. Romanos 7, 12. Escuchen. La ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. No queda ninguna duda. ¿Qué pasa? La ley es buena, el mandamiento santo, justo, bueno. ¿Cuál es el problema? Que no me puede librar de mi pecado. Que yo no puedo cumplir esa ley que Dios exige con todo derecho. Un Dios santo, 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 como dijimos antes, y no puede exigir menos. Pero yo no la puedo cumplir. La ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Las ganas, los cabellos verdes que tenía mi mamá, si los saqué yo, lo salí yo. Y fallé en eso y un montón de veces, lo mismo con los otros mandamientos. ¿Y sabe una cosa? El primer mandamiento, el más grande, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Ustedes conocen a un cristiano que ame a Dios así? Yo estoy más cerca del final de mi vida que del principio. Conocí muy buenos hermanos, pero ninguno que amara así a Dios como Dios lo exige. Y ese es el primer mandamiento, el más grande. Así que lo que quebranta es un gran pecador. Por eso la ley me muestra mi pecado, me obliga a buscar a Cristo, me obliga a clamar por la gracia de Dios porque no puedo cumplir la ley. Es buena, perfecta, es santa, pero no puede salvar. Solamente salva el Señor Jesucristo. El tiempo avanzado, como les dije, quiero terminar con una parte devocional que me impactó. Volviendo a ese pasaje de Génesis 14, sucedido 2000 años antes de Cristo. Allí está Abraham. Vuelve de la derrota, tiene un montón de posibilidades y se acercan dos reyes. No remito a la Biblia, no estoy inventando nada. Dos reyes. Uno el rey de Sodoma, representando sin lugar a duda todo lo vil, lo abominable, todo lo que es de este mundo, toda la perversidad, aquello que Dios odia y condena, que la gente sale en marcha de orgullo, y aquello que avergüenza
aquello que denigra a la persona. Ojo, ojo, nadie se va al infierno por ser adúltero, por ser homosexual, por ser un asesino. Se va al infierno por rechazar la gracia de Dios y la salvación que tiene en Cristo Jesús. Por eso esta salvación es amplia. Cualquiera que se arrepienta puede pasar de la muerte a la vida. Esto es maravilloso. Y el rey de Sodoma le dice a Abraham: dame para mí las personas, quédate con todo lo demás, es tuyo. Y Abraham le dice: no, no quiero nada para mí, para que no digas yo a Dios. Y viene el rey de Salem, Melquisedec, el rey de paz, sacerdote de Dios Altísimo. ¿Qué le ofrece? ¿Qué le da? Bendición. Bendición de Dios. Y Abraham tiene que elegir. Bueno, ustedes vieron lo que eligió, ¿no? Abraham eligió Dios. Abraham eligió lo mejor. Aquello que trasciende el tiempo, que nadie te lo puede quitar, que nadie te lo puede robar. No se termina nunca. La bendición de Dios. Esto no está escrito por casualidad. Permanentemente nos acercan dos reyes, dos ofrecimientos diferentes. Ojalá que nosotros elijamos siempre lo mejor. Elijamos lo que viene de Dios. Elijamos lo que es eterno. Hay un nieto de Jacob, Abraham, perdón, Jacob de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob. Un día en Peniel, una situación tremenda de pelea con el ángel de Dios. No toda la noche peleando. Era difícil, Jacob. En un momento dado, el ángel lo toca en la cadera y se descoyunta, se luxa, para el que le interesa, y Jacob cogió toda la vida. Estuvo rengueando toda la vida. Pero a partir de ese momento anduvo bien. Pero no es eso lo que quiero destacar. El pasaje lo tengo acá, es Génesis 32, 26, para lo quiero buscar en su. Un momento dado que dice: déjame, basta, terminemos esto. Y Jacob, yo le llamo la gran Jacob. Y a veces cuando hablamos con alguna hermana, yo le digo: así la gran Jacob. ¿Cuál es la gran Jacob? Porque Jacob es el frente del ángel. Génesis capítulo 32, versículo 26. ¿Saben? Tengo bien lo que le dice. No te dejaré si no me bendices. No quiero nada que no sea la bendición de Dios, la bendición tuya. Y yo muchas veces la pelea es agarrarme a cuatro manos del Señor. Jacob no podía hacer otra cosa. Y dijo: no te dejaré si no me bendices. Abraham eligió bien y eligió la bendición. Yo sé que debemos seguir hablando porque hemos expuesto su palabra, hemos dado la gloria y el honor al Señor Jesucristo. Así que si hay alguien aquí todavía no es de Cristo, puede haber alguno, a lo mejor sea religioso, buena persona, pero no haya elegido todavía a Cristo como Salvador. No se haya arrepentido y puesto su confianza en el Señor Jesús, dando todo de lado y haya recibido la bendición de Dios. Ahora no puede hacerlo. Si no es creyente, como pienso que son una mayoría de nada, que Dios nos ayude para elegir bien. Y dar gracias por este sumo sacerdote que tenemos. ¿Vieron las cosas hermosas que te decía? Lo que el Señor es, y es que puede salvar perpetuamente a los que por eso se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, amigos, que Dios les bendiga y que la palabra de Dios siga siendo utilizada por el Espíritu Santo de Dios para la obra para la cual Él la ha enviado. Bendiciones.